Bien. Estamos estudiando las reglas de Miller. ¿Qué es eso? Helena dice que los que van a estar predicando el tercer mensaje angelical van a estar estudiando la Biblia bajo el mismo plan de estudios que adoptó Guillermo Miller. Y ella cita, en esa cita 5 reglas de 14 que Miller adoptó. Y entonces hemos estado estudiando una por una. Entonces una habla acerca de que cada palabra en un texto debe ser considerada. La segunda hablaba de que toda la Biblia tiene que ser considerada. Y ahora vamos a la tercera regla. Los que tienen las reglas, si podríamos abrir, no sé si alguien lo tiene, lo que no tiene se puede compartir con quien. Si el que tiene, lo comparte con el que no. Y ahí podemos leer la tercera regla. ¿Desde el principio? Sí. Nada de lo que está revelado en la Escritura puede ni será ocultado de aquellos que lo piden por fe, sin vacilar. Bien. ¿De qué está hablando esta regla? Las otras hablaban de qué? La primera y la segunda. Ya estamos en la tercera. ¿Alguien se acuerda de la primera regla? ¿Alguien nos puede hacer un resumen de la primera regla? ¿De qué está hablando? Decirlo con sus propias palabras. Decía que cada palabra debe tener su propio peso, o sea que tenemos que considerar las palabras que están escritas en la Biblia y ver, digamos, según el contexto y demás, el peso de esa palabra. Muy bien. Esa es la primera regla. La segunda regla habla acerca de qué. Es que todo es necesario, todo lo que está puesto es por algo y que puede ser entendida, ¿no? Justamente está para nosotros. Muy bien. Entonces, ella hizo énfasis en 2 porciones que está ahí. Que toda la escritura es necesaria, entonces tenemos que considerar todo y que puede ser entendida también toda la escritura. Y ahora la tercera regla, ¿de qué habla? O sea, la primera hablaba de que tienes que considerar la palabra, la segunda tienes que considerar todo el texto y que puede ser comprendido. Y la tercera, ¿de qué habla? De lo que está revelado. Que no va a ser escondido. Que no va a ser escondido. Esta regla está te dando como una técnica formal, no sé si me entiendes lo que quiero decir. No. No, es distinto un poco de las otras, ¿no? ¿Y por qué dicen eso los que hablaron que no? Porque acá como que nos dice que debemos ejercer fe, pedir fe a Dios y para que Él nos explique, Exacto. que Él nos revele. Sí, está más relacionado con nosotros de como discretamente nomás. Está relacionado más con una experiencia interna que con una experiencia con el texto en sí capaz, o sea, con un camino que vas a seguir con el texto específicamente. No da una técnica. Exactamente, no da una técnica. No sé si ven eso. Bien. Está hablando igual de algo que ya está revelado. Habla de algo que ya está revelado. O sea que nosotros necesitamos fe para poder entender incluso lo que ya está revelado. Exacto, entonces habla de que por más que algo esté revelado, todavía necesitamos de fe para entender eso. Nosotros vamos a, ya que habló de revelado, esa palabra revelado acá, ¿está en qué sentido? ¿Está en oposición a ocultado acá o no? ¿Cómo la palabra revelado acá, si pueden leer otra vez el texto, cuál es el peso de esa palabra revelado en ese texto? Está al revés de ocultado. Está al revés de ocultado, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Todos de acuerdo? Revelado. Es como si fuera un espejo, quieres decir. Yo voy a decir así. De ocultado. Un espejo porque inverte, ¿no? ¿O no? Bueno, entonces voy a poner diferente. O el opuesto. Sí, igual tachado. Sí, igual tachas. Ese es el opuesto de eso. Diferente. Pero es que yo quiero dar la idea de oposición, no solo de diferente, porque revelado es diferente de alegre. O sea, son dos cosas distintas. Claro. Pero no quiere decir que es el opuesto. Entonces acá es el opuesto.
Se puse eso acá para querer decir que están opuestos. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sería la explicación que es una dicotomía, o sea, algo revelado y a la vez oculto, pero para que sea revelado en este sentido, según el texto, tenés que pedirle a Dios con mucha oración, centrarte mucho en la palabra para que Dios te revele lo que está oculto. Bien, ¿cuál es tu nombre, hermana? Ángela. Ángela, yo estoy de acuerdo con vos. Ella fue un poco sutil, pero yo creo que ella acabó discordando un poco de ellos. No sé. Porque acá revelado, nada de lo que está revelado será ocultado. Entonces, si está revelado y puede ser ocultado mientras está revelado, no sé si entienden. Entonces, no es ese revelado acá, no es opuesto a ocultado. No sé si ven eso. Hay veces en la Biblia que revelado está en opuesto a ocultado. Pero acá revelado, el sentido es nada de lo que está aquí. ¿Cómo yo pudiera sustituir? Escrito. Nada de lo que está escrito ahí en la Biblia va a ser ocultado. O sea, todo lo que está acá vos no podés llegar a comprender. No sé si me entienden. Entonces, revelación acá es lo mismo de escritura. Está en el sentido de lo que fue dicho por Dios. De la revelación que Dios nos ha dado. No sé si me entienden. Bien, entonces ese revelado acá en ese texto no es opuesto a ocultado. Porque lo revelado no será ocultado. Entonces hay cómo estar ocultado. ¿Y cómo no va a ser ocultado? ¿Cuál es la condición? Tener fe. Exatamente. Essa expressão pide com fé sem vacilar, ele saca de Tiago 1:5. Vamos a Tiago 1. Santiago, gracias. Santiago 1 hace parte de los textos de esta regla, en los versículos 5 a 6, pero vamos a leer un poquito más. Empezamos con Tiago 1, 5 y 6. ¿Alguien puede leerlo? Sí, Ángela. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sí, ¿Está bien? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Exatamente, entonces dice, pero que pida con fe. Entonces, uno tiene que pedir con fe. Pero si no pide con fe, es como. No, tiene que pedir con fe, ¿y cómo no tiene que ser? Como la onda del mar. Exacto, entonces ahí hay una comparación y contraste. Está comparando un pedido con fe y con un pedido como las ondas del mar. Entonces, ¿cómo es la onda del mar? La descripción que hay ahí de la onda del mar. ¿Qué está resaltando? Vacila y va de un lado al otro. Entonces, es como si fuera una ola acá. Viene para acá donde hay fe, pero después vuelve para dónde? Para donde no hay fe. El texto no dice que hay esto, pero podemos saber por la estructura de la parábola te permite entender que acá hay una condición de ¿cuál? De incredulidad. Voy a poner no fe, incredulidad. Entonces, ella está hablando de una persona que pide, y en un momento ella está con fe, pero después como la ola, ¿qué pasa con la ola? Vuelve a otro punto, vuelve a no tener fe, pero de repente viene y tiene fe, después vuelve. Entonces es una persona que no recibe, ¿por qué? Porque ella está oscilando, él dice, la persona que oscila no recibe lo que pide. El versículo siguiente, el 7, dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Exactamente. Entonces no va a recibir. ¿Y el 8 qué dice? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Exactamente, doble ánimo. Está comparando, está comparando justamente a eso con el abuelo. Está haciendo una ampliación de lo que venía diciendo. Exactamente, entonces doble ánimo, porque tiene ese ánimo y ese ánimo. Entonces esos son los dos ánimos. No sé si ven eso. Y eso acá, yo creo que en inglés no da la palabra ánimo, dice minded, como una mente dividida, con dos mentes.
Entonces acá tiene un tipo de mente y acá tiene esa mentalidad también. Y el 8 dice, el hombre de doble ánimo, después dice, es inconstante. Entonces, Exatamente, inconstante como la ola. No sé si me siguen. Me gusta esa palabra mente acá, porque yo creo que ella traduce esa palabra, traduce la palabra mente, traduce el sentido y la esencia de la regla número 3. La regla número 3 está hablando de la mente que tienes que tener cuando estudias la Biblia. Perdón, a mí se me viene a la mente la historia de Elías, claudicar entre dos pensamientos. Exactamente. Él está hablando de la historia de Elías, porque en Elías él dice, ustedes están, ¿hasta cuándo van a, no sé cómo es en claudicar entre dos pensamientos? Es como que uno salta de un lado al otro. Si uno está saltando, entonces Elías dice, ustedes están saltando de un lado al otro. Una hora están con Dios, otra hora están con Baal. Es lo que Elías está hablando ahí. Entonces él dice, ustedes en esa condición que están claudicando de un lado a otro, están en la misma condición que los adoradores de Baal. O sea, ustedes tienen que arrepentirse y venir, estar solo del lado de Dios. Entonces una persona que está oscilando, que está acá y después está con su mente en otra parte, más temprano o más tarde, va a estar solo acá, en la incredulidad. Y va a creer que todavía está acá. Entonces, esa tercera regla para mí es crucial. Yo después de estudiarla, yo me convencí de que Miller tenía razón, de que la regla número 14 es la más importante. Porque él dice eso. Pero yo quiero estudiar esa mente acá que dice. Porque, ¿qué quiere decir tener esa mente de achar? Y vamos a ver esa mente en 1 de Corintios. 1 de Corintios 1, versículo... No, 2, vamos a ver. Todavía no. 1 de Corintios 2, nosotros vamos a estudiar después, pero les quiero hacer una pregunta. 1 de Corintios 2, 9, si alguien puede leerlo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bien, ¿de qué está hablando ese versículo? ¿Qué cosas son esas que oído ninguno escuchó? ¿Cuál es la respuesta que ya les viene a la mente inmediatamente? El cielo, el cielo, el cielo. Pensamos, eso está hablando del cielo, ¿no? ¿Alguien piensa distinto? O sea, a principio. Yo creo que a principio, la idea que vemos es que ese versículo es un versículo que habla del cielo. Yo quiero estudiar ese texto. En realidad, cuando yo vine acá, yo quería estudiar con ustedes más para adelante. A partir del 8, pero si quieren entender a partir de esa porción acá, ¿de dónde ustedes sugieren que empecemos a estudiar? ¿De dónde fue sacado? ¿De dónde fue sacado? Es una manera. ¿De dónde fue escrito eso? ¿No? Esto fue escrito en Isaías 64. Sí, podríamos ir ahí, pero yo quiero el texto, o sea, ¿cuál es la aplicación que él está haciendo? ¿Cómo, ¿De dónde? Exacto. El capítulo 2. Pero el capítulo 2... Él está haciendo una conclusión, ¿no? O sea, él está continuando un punto, no sé si ven. Del versículo 5 capaz que es tenemos todo el capítulo 1. Yo empezaré del 1 al 17. ¿Este de Corintios? Sí, 1 Corintios 1. Y vamos a empezar de ahí. Para que entiendan un poco el contexto, en realidad había que empezar del 1 a 1, yo creo. Pero, no, de verdad. Pero yo les voy a contar un poco el contexto. Había una división en la iglesia donde unos decían, yo soy de Pablo y yo soy de Apolo. Entonces él empieza a hablar acerca de eso. Él dice, yo no bauticé a nadie, solo bauticé a ciertas personas. Exacto, y ahora quiero empezar en el 17. Si alguien puede leer del 17, los 3 primeros versículos. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Bien. Ese empieza hablando de la sabiduría del hombre.
yo voy a tirar, perdón, porque me sale un poco y voy a hablar con Emanuel acá, él está estudiando el libro de Job, y él me preguntó cómo hacemos para utilizar, para entender lo que el yo habla. ¿Será que es una palabra verdadera? Y acá, en ese texto, Pablo, yo creo que acá él acabó de citar el libro de Job. Entonces, yo creo que si quiere tomar apuntes, te va a servir eso. Pero, ¿qué quiere decir el versículo 17? Esa sabiduría de palabras que dice acá. Él va a explicar después. Más adelante, él va a comparar esa sabiduría de las palabras con otra cosa. Entonces, a principio, no nos vamos a quedar tratando de descubrir mucho, porque él mismo se va a explicar. Entonces, él compara acá algo que es tolice para ellos, pero para nosotros es el poder de Dios, ¿cierto? Locura. Locura dice. Tontería sería, porque en inglés es foolishness, que sería tontería. Entonces para los que se pierden es locura, pero para nosotros que se salvan es el poder de Dios. Entonces no sé si ven que él está comparando y contrastando acá dos cosas. ¿Cómo está en el versículo 18? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, poder de Dios. ¿Y qué eso acá? Eso que es locura y poder de Dios, ¿qué es eso? Es la misma cosa, ¿no? Pero para un grupo es una cosa y para otro grupo es otra cosa. Claro. No sé si ven eso. Como puntos de vista diferentes. Exacto. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la misma cosa para La cruz. la cruz? Para un grupo es locura. Y no sé si solo la cruz, la predicación. Porque parte de lo que Pablo va a decir, yo no quiero adelantarme. Entonces voy a dejar acá, no voy a decirlo ahora. Pero es importante resaltar que él está hablando de la predicación de la cruz. Vamos más despacio, versículo 19 otra vez. Yo voy a destruir. ¿Qué está haciendo acá en el versículo 19? Está citando, pero ¿qué estructura? Él compara, él repite y amplía. ¿Cómo es la repetición y ampliación que hay acá en el 19? Sabiduría con entendimiento. Exactamente. Exacto, y destruir con llevar a nada, desechar. Entonces él va a desechar, es lo mismo que llevar a nada. O destruir mesmo que desechar, sabedoria, que entendimento e sábio com prudência. Não sei se ele vê que ele está, que ele tem uma estrutura acá. Ok. Não é nosso objetivo trabalhar tanto isso. Então ele vai fazer uma pergunta agora. No versículo 20. ¿Alguien puede leer el 20? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bien, entonces en el 19 él dice que él va, hay una sabiduría, porque parece los que se pierden, es locura porque ellos tienen su propia sabiduría, y lo que Dios les está hablando no les parece sabio, les parece locura. Entonces por eso les está destruyendo, ese es parte del argumento de él. Y acá, ¿qué hace en el versículo 20? ¿Qué tenemos que hacer cuando esto pasa en el texto? Responder. Exacto, entonces él hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que él hace? ¿Dónde está el sabio? Exacto, ¿cuál es la respuesta para eso? Él va a dar la respuesta después. Pero ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el contenedor de este mundo? Sería algo así, ¿no? Si vos estuvieras en ese contexto, creo que sería mucho más fácil. Si te imaginas achar, la respuesta sería no. O sea, los sabios están entre nosotros, los escribas están entre nosotros. O sea, la respuesta es no, no hay ningún escriba entre nosotros, no hay ningún sabio entre nosotros. O sea, lo que Pablo está queriendo decir es, esas personas, los sabios del mundo, no vinieron y se convirtieron con el Evangelio. No sé si ustedes entienden. Entonces, la respuesta para eso es, ellos no están con nosotros. Entonces, por eso él está dando más una evidencia. Porque parte de lo que Pablo va a hacer en esa carta es que él va a reprender a los corintios por estarem haciendo cosas parecidas que la gente del mundo. Entonces él va a decir, mira, ustedes están haciendo eso, queriendo ser sabios, pero ¿dónde están los sabios del mundo? No vinieron para acá. Entonces esa es parte de su reprensión. Bien, versículo 21.
Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Bien, entonces, ¿qué es necio acá? ¿Cómo? O sea, él dice que la necedad, porque locura es la misma palabra que necedad. La predicación, por eso yo puse acá. Entonces, lo que es locura es la predicación, porque hoy nosotros estamos tan acostumbrados con predicación que nos olvidamos que no era algo que era común antiguamente. O sea, no era que antes los judíos tenían que ir a los gentiles y predicarles, o ir a cualquier lado. O sea, la gente iba al templo, había que estudiar la ley, entenderla, pero no era que había que dar testimonio y mostrar, ir a la gente. Entonces, parte de lo que Pablo va a decir es, eso que hago de, ustedes están, la gente quería grandes discursos, otros quieren señales, pero lo que yo tengo que hacer es predicar. Que es, si uno ve, o sea, es una tontería aparentemente. Es una necedad. Bien. Y ahí él dice eso en el versículo 22. Pero los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Exacto. La gente está queriendo eso, pero ¿qué hago yo? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Exacto. Entonces, unos quieren señales, otros quieren sabiduría, filosofía y todo eso, pero lo que yo hago es predicar. Entonces ele está mostrando, parece uma loucura que eu haga isso, pero é para que se salvem alguns. E que é o que predica? Cristo crucificado. Então, predicação da cruz, vou poner acá Cristo crucificado. Bien. Versículo 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bien, entonces, Cristo crucificado es lo que ellos predican, y para los que se salvan, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Entonces, voy a poner acá. Para los que salvan, poder de Dios, ya vimos eso, ¿no? Sabiduría de Dios, es lo mismo. ¿Y qué es lo mismo que eso? Que poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo mismo que Cristo, ¿no? No sé si me ven, si me siguen acá. ¿Qué es eso que Él está haciendo? Bien. Y el 25 entonces, ¿qué dice? Porque los insensatos de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Exacto, entonces él va a decir, por más que eso acá parezca ser débil para los hombres, eso que es insensato pero que es de Dios, o sea, por más que yo esté acá hablando, mira, Isaías dijo eso, tal persona dijo eso, ese es un cumplimiento de eso, y por eso Cristo es el Hijo de Dios. Por más que eso parezca débil e insensato, por el hecho de que sea algo de Dios, eso es mucho más fuerte de lo que cualquier cosa que el hombre pueda producir. Eso es parte de lo que está diciendo acá. No sé si me siguen acá. Te perdí. Bien. Perdón, ¿podrás volver a repetir si eso último que dijiste? Por más que... Lo que él dice es que él habla de dos cosas, de sabiduría y de poder, pero él hace al revés ahora, él contrasta eso. Él dice, la insensatez de Dios y la debilidad de Dios es mayor de lo que la sabiduría y el poder de los hombres. No sé si ven eso acá. Entonces él está queriendo decir, para estos acá, eso es una insensatez, que es lo mismo que locura, y eso es debilidad, pero eso es más fuerte. Bien. Acá el 26 es una respuesta a la pregunta del versículo 20. No sé si van a percibir, si alguien puede leer. El 20 era lo que preguntaba, ¿dónde está el sabio, el escriba? Entonces el 20 le va a decir, ¿dónde están? Si alguien puede leer el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Bien, entonces él está diciendo, no es que entre nosotros hay muchos sabios, muchos nobles, muchos poderosos, o sea, ¿dónde están los escribas? No están entre nosotros, no son muchos los que vinieron. No es que nuestro grupo acá
son de todos los escribas, de todos los eruditos, de todos los grandiosos que vinieron. No sé si entienden que es ese su punto. Entonces esa es la respuesta al versículo 20. Entonces, ¿por qué eso pasa? Versículo 27 y 28. Antes lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Bien. Acá no es de lo que está hablando exactamente, pero me acordó mucho de parábolas. ¿Por qué? Porque ellos tenían todas sus teorías y todas sus tradiciones y parecía la cosa más sabia de todas. Y Jesús venía y les contaba una historia que parece una tontería, o sea, una persona que fue a agarrar una oveja y eso está destruyendo todas las tradiciones que ellos tenían en aquel entonces. No sé si ustedes entienden qué quiero decir. Entonces parece algo súper débil, pero en realidad está destruyendo todas las cosas grandiosas que habían en aquel entonces. Pero bien. Eso lo podemos ver en muchos lugares. O sea, la piedra de David, la roca que golpea la estatua, o sea, muchas cosas. Vemos la representación de cómo Dios con nada destruye todo lo poderoso y lo grande. Claro, la destrucción de Jericó. ¿Qué? No, los mismos discípulos también. Ah, sí, los 12 discípulos. Claro. Que bien, y las mañanitas. Verdad. Bien, entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Cuál es el objetivo de que Dios hace que sea así? ¿Por qué no hace con que sea una super filosofía, algo lleno de señales? ¿Por qué Él hace de esa manera? Entonces el 29 va a explicar eso. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Exacto. El mío dice, nadie se gloríe. Me gusta que utiliza gloríe porque la palabra gloria va a aparecer después varias veces. Entonces es así para que nadie pueda decir, no, porque yo soy muy inteligente y por eso no por eso. Entonces no es que alguien tenga alguna ventaja. Entonces por eso las cosas son así. Y el 30, ¿qué dice? 30 y 31. Tania. No leas, yo ya leí. Bueno, leo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bien, entonces Él hizo de eso para que nadie se pueda gloriar, porque toda en realidad viene de Cristo. O sea, si yo quiero gloriarme, yo tengo que gloriarme en Cristo. O sea, que no haya ni el más mínimo atisbo de autosuficiencia. Exactamente. Que sea una total y completa dependencia de Dios. Exactamente. Bien, ahora el capítulo 2 el versículo 1 va a empezar a hablar un poco de qué no es venir con la sabiduría de los hombres. Si vuelven al 1:17, Ele diz, yo no vine con sabiduría de palabras. Pero acá en el 2:1 ele va a cambiar sabiduría de palabras por otra cosa. No sé si perciben eso. Excelencia de palabras. Exactamente. El mío dice excelência de discurso. Sublimidade de discurso, sublimidade de palavras. El 1 Coríntios 1:17 ele dice, yo fui enviado por Cristo a bautizar para predicar el evangelio no con sabiduría de palabras. Y el 2:1 ele dice, yo vine a ustedes no con un discurso excelente. No sé si entienden. Entonces acá está explicando qué es esa sabiduría de palabras. Entonces sabiduría de palabras es que Pablo no estaba ahí para hacer un discurso para entretener a la gente, o para hablar hermoso, para hacerlos llorar, o para hacerlos tener un buen momento ahí. Es eso parte de lo que está queriendo decir. Lo que yo vine es declarar el testimonio de Dios. Versículos 1 y 2. Si alguien puede leerlo. Del capítulo 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Bien, entonces la única cosa que ele está revelando a ellos es Cristo y Cristo crucificado. ¿Y cómo él va a hacerlo? Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidades y mucho temor y temblor. Exacto. Entonces él era débil en ese sentido. No era que él estaba con una persona grandiosa hablándoles a aquellas personas. Versículo 4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Exacto. Entonces acá es una comparación y contraste con el 3. Ele está diciendo,
yo fui con debilidad y fraqueza y no fui con palabras de sabiduría humana. Pero como? Demostrando el Espíritu de Dios y el poder de Dios. ¿Para qué? Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bien, ¿y qué es el poder de Dios? Ya vimos. Es lo que exatamente, la palabra, la predicación de la cruz. Entonces, ¿por qué? Porque si él hiciera, si él desse un discurso maestral, que todos se emocionaran, pensaran, ahora yo voy a cambiar de vida. La fe de ellos iba a estar basada en qué? En la emoción, en el discurso maestral que él presentó. Pero el hecho de que él predicara la palabra de la cruz, mostrar, mira, Isaías dijo eso, en Moisés, el Cordero, iba a pasar eso. Después, David recibió tal promesa. Entonces, les iba mostrando que Cristo era un cumplimiento de aquello que estaba ocurriendo. La fe de ellos iba a basearse en el poder de Dios que se manifestó en el cumplimiento de aquellas profecías en la vida de Cristo. Y no en la... en Pablo mismo se llamaba visión para él, o sea, es una persona inteligente. Exacto. No sé si ustedes siguieron la idea acá. No sería como antes. No sería como antes. Exatamente, esa fe sería como la de una ola, porque depende de la emoción. Se puede decir que no usó el sentimentalismo, sino la razón de las personas. Exatamente. En la cruz. Exacto. Exacto, pero y tampoco, por más que sea razón, cuando él dice acá de que los griegos piden sabiduría, ellos también tenían mucho de filosofía, de querer explicar las cosas, entonces tampoco es algo técnico que uno puede explicar, no, porque la compresión pasa de tal manera y tengo toda la biología, tipo, hay misterios, ¿entiendes? O sea, vos crees y te transformas. Entonces, no hay, él va a decir acá que hay una sabiduría, pero no es una sabiduría filosófica como capaz los griegos querían, ¿entiendes? ¿Puedo leer una cita? ¿Sí? Hoy leí en Palabras de Vida del Gran Maestro que hablaba de esto y dice: las teorías y especulaciones humanas nunca conducirán a una comprensión de la palabra de Dios. Aquellos que suponen que entienden de filosofía piensan que sus explicaciones son necesarias para abrir los tesoros del conocimiento e impedir que las herejías se introduzcan en la iglesia. Pero son estas explicaciones las que han introducido falsas teorías y herejías. Después sigue la cita. Pero me pareció interesante y tiene relación con eso. A mí me parece interesante también porque Pablo es uno de los apóstoles que hablan muy difícil. Entonces él está hablando de eso y él, está diciendo que quiere hablar algo que no tiene que ver con filosofía, o sea, sería algo fácil, pero en realidad no es tan fácil. Claro. Para mí me ayudó mucho a entender cómo Pablo funciona en sus discursos. Ahora que yo empecé a marcar, no sé si vos que ves acá, yo voy marcando en mi Biblia, siempre que yo veo que él está haciendo una comparación y contraste, yo risco la palabra que él está comparando y el contraste yo pongo de otra manera, y del mismo color. Entonces, por ejemplo, Pierde está así en mi Biblia y Salmo está así, de azul. Entonces yo sé todas las veces que él está comparando y contrastando lo mismo. Y cuando uno en los Salmos o en otros profetas es bien sencillo, él va comparando, contrastando. Pero Pablo él empieza a mezclar las ideas, él empieza una otra secuencia aquí de comparación y contraste. De repente él une las dos y pone una otra. Entonces si uno, me resultó interesante eso, porque yo pude ver mejor qué estaba pasando, pero yo entendí por qué a veces el raciocínio de Pablo es un poco complejo, porque él construye ideas simultáneas y las mezclas para hacer una... Eso, y también lo interesante, como mencionaba, que en el versículo 2.1 está ampliando lo que dijo en el 1.17. Exacto. O sea, tenés que ir leyendo con mucha atención para ver qué es lo que está... Exactamente. Y también como que puede responder su pregunta de los 20 y 27. Exacto. Exacto, pero uno ya, o sea, no necesitaba del 26 para tener la respuesta. Uno podría haber, si hubiese estudiado, visto un poco del contexto histórico, pudiera tener la respuesta sin que la contestara. Bien, estábamos en el versículo 6. No, 5. Vamos al 6 ahora. Ahora va a decir que él habla de sabiduría, sí. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Bien. Es interesante acá porque habla de los príncipes de este siglo que perecen. Si vuelve al 28, es la misma idea de las cosas que son hechas nada, o sea, llevadas a nada. La última expresión del 28, las últimas, son repetidas en el
del 1.28 son repetidas en el 2.6. Entonces él sí va a hablar de sabiduría, pero no la sabiduría de ese mundo, de las cosas que van a perecer, es una otra sabiduría que es eterna, que va a permanecer. Bien, el 7 entonces. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bien. Entonces él habla no la sabiduría del mundo que va a acabar, pero una sabiduría oculta, un misterio, que fue ordenada antes del mundo y para qué? Para nuestra gloria. Versículo 8. La cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció. Pero la cual que ¿qué no conocieron? La sabiduría, el misterio, ellos no conocieron esa sabiduría. Y puedes seguir. La cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Exactamente. Entonces, la sabiduría que había estado oculta desde el inicio del mundo, ¿era para qué? Para nuestra gloria. En el 1:31, aquel que se glorifica debe gloriarse en quién? En el Señor. Y en el 2:8, los que no conocen la sabiduría, el misterio, crucificaron al Señor de gloria. Y nosotros ya hablamos que la sabiduría de Dios, ¿qué es la sabiduría de Dios? Es Cristo. Entonces, ¿qué es ese misterio acá que estaba ordenado desde el inicio del mundo? Que esas personas no conocieron. Cristo, exatamente, ellos no conocieron Cristo. Entonces, como ellos no sabían, no entendieron, les pareció locura. ¿Y por qué es una locura esto de Cristo? Cristo crucificado, en el versículo 2. El capítulo 2 dice, porque yo no os hice saber nada a ustedes sino Cristo crucificado. Y en el versículos anteriores, 1 Corintios 1:23, ele predica a Cristo crucificado, que es para los griegos una locura o una necedad. ¿Por qué? Porque no hace ningún sentido hablar de un Dios crucificado para nadie. O sea, hablar no, porque Dios va a venir y va a morir crucificado. O sea, eso incluso es lo que destruye todas las cosas de ese mundo. Es que no entraba en la mente de ellos porque para ellos un Dios no podía morir. O sea, está sacando todos los conceptos que hay errados en la mente. Por eso es algo loco. Para mí es más porque muestra como un Dios débil. Y ellos, eso es necedad para ellos. O sea, ellos para los griegos, ¿no? Claro. Siempre fue un Dios poderoso, fuerte, entonces como verlo crucificado como que parecía un Dios débil. Sí, hasta el día de hoy incluso cuando vemos la humildad, la paciencia y esas cosas no son atributos precisamente loables en la sociedad. Claro. Son como, sos débil, si callás, si no defendés tus derechos, sos débil. Eso se ve claro. Y tampoco eran atributos de los dioses griegos. Claro, y el hecho incluso de que Cristo haya sido quien él era, quien él fue, es como que justifica la destrucción de toda el sistema judío básicamente. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? El hecho de que él sea un hijo de un carpintero, una persona que no era nadie, que haya sido creído por pescadores, por personas sencillas, que no eran los sabios. Y eso está destruyendo también o sea, de que Dios haya venido y que haya sido rechazado por los grandes y acepto por aquellos pequeños, destruye todas las cosas grandes. Las cosas que creen que son destruidas por eso. Porque, o sea, cualquier argumento incluso que ellos pueden tener, o incluso cualquier argumento que alguien puede decir, sí, pero ¿quién de los grandes ha creído? O sea, basta decir, mira, a Cristo fue rechazado por su propio pueblo. Entonces, los argumentos son mucho más... Si uno entra en eso, destruyó todo que parecía ser algo. No sé si alguien... Sí. Perdón, de lo que dije, me gustaba este texto que dice, mejor es el que tarda en negarse que el fuerte, y el que se enseñaría de su espíritu que el que toma una ciudad. A ver. Bien, versículo 9. Fue aquí empezamos. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bien,
y ahora me gusta la conclusión que Pablo va a dar, porque ese versículo nosotros utilizamos para decir que no hay como saber nada del cielo, a veces esa es la idea. Pero el 10, ¿de qué va a decir? Se puede leer el 10 ahora. Pero Dios no las reveló a nosotros. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bien, entonces el versículo en realidad está diciendo, mira, es al revés de lo que pensamos. No sé si... O sea, cosa que el hombre no ha visto, Dios nos ha revelado por su Espíritu. Entonces está hablando claramente de las revelaciones. Essa parte acá, de las cosas que no vio, ele está explicando esse mistério que foi mencionado no versículo 7. Sí, Cristo. Exatamente. E o que ele está querendo dizer é coisas que o ojo não viu, que o ouído não oyó e que não podem entrar no coração do homem. ¿Por quê? Porque por la mente humana não se pode, ou seja, não é algo que eu posso vir acá e estudar ou ver com solo a natureza e entender todo o plano de redenção. Então, o que necessito? O Espírito de Deus e o Espírito faz as que hace. Escudriña todas as coisas. Então, o 9 está falando de coisas. Eu creio que essa palavra coisas, eu espero que se repita em castelhano, no 9 e no 10. Há essa palavra coisa nos dois versículos? Não? En el 9 sí, en el 10 no. ¿En el 10 no dice? Es que, por ejemplo, en la mía, en el 9 está en itálico, o sea, no existe. Acá está. En el original. Es decir, nos las reveló, porque se refiere a las cosas Claro, del 9. sí, como En que el 11 está cosas de Dios y cosas de los hombres. Sí, es porque el 2 dice que no las reveló y dice porque el Espíritu va como que Todo lo escudriña. todo lo escudriña. Entonces, escudriña todas las cosas. Entonces lo que está diciendo es, los ojos no pueden escudriñar eso. Pero ¿quién puede escudriñar eso? El Espíritu de Dios. No sé si me entienden. La comparación y contraste que está haciendo acá. Está hablando, los sentidos naturales del hombre no pueden entender ese plano, que es un misterio. Escudriñar es como estudiar, buscar, profundizarse. Es una palabra difícil, perdón. Pero el Espíritu puede hacer eso. No sé si ven acá. O sea, es básicamente que no podemos estudiar la Biblia por nosotros mismos y querer encontrar verdades. No. El 9, ¿de qué está hablando acá? Aquí no está hablando del cielo, simplemente de Cristo. El 9 está hablando de la sabiduría. O sea, las cosas. O sea, sí, por terminar. O sea, buscando la Biblia, podemos estudiar y intentar buscar verdades, pero por nosotros mismos. Pero solamente si el Espíritu nos guía, podemos encontrar eso. Es lo que él está diciendo. No creo que es lo que está, yo creo que lo que dice es verdad, pero no creo que es lo que está diciendo. O sea, las cosas reveladas por el Espíritu es la Biblia. Entonces él está diciendo, yo no puedo, hay cosas que el ojo no vio y que yo solo puedo entender por la Biblia, por las cosas que el Espíritu me reveló, que el Espíritu no nos revela por la Biblia. Pero no estaba diciendo, por ejemplo, antes que la sabiduría y la filosofía, por ejemplo, está hablando de la verdad en contra y la filosofía, que sería la verdad de los hombres, digamos. Exacto, que se entiende por los sentidos, o sea, la filosofía Se entiende por los sentidos y la verdad se entiende por la solamente revelación del Espíritu de las Dios. Escrituras. Sí, o sea, sería las verdades. Exactamente, pero lo que quiere decir es que él no está comparando un estudio de las Escrituras con y sin el Espíritu. Él está comparando el estudio de las Escrituras con el estudio del mundo natural. No sé si me siguen acá. Y ahora, por ejemplo, puede ser que yo, con Biblia en mano, intente filosofar y mostrar mi sabiduría humana, También. donde el Espíritu Santo no participa y por lo tanto no De hay acuerdo. convicción. Estoy de acuerdo. Exacto, yo creo que es semejante a lo que yo digo y yo creo que es verdad. Pero no creo que es el punto que está. No es lo que se está haciendo. Exacto. Bien, entonces el 10 dice que Dios nos la reveló por el Espíritu. Y el Espíritu investiga todas las cosas de Dios. Es interesante acá porque no sé si ya vieron, no sé si ya percibieron, pero eso es justo el tema de la regla. O sea, de Miller, así que de entender las cosas reveladas, las cosas que están en la Biblia. Bien, entonces el 11, vamos a partir del 11 ahora. 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bien, entonces acá
es parte de lo que está diciendo, ¿no? De que nosotros no recibimos el espíritu del mundo porque el espíritu del mundo busca las cosas por sus sentidos, podemos decir. Pero nosotros recibimos el espíritu de Dios que escudriña las cosas de Dios. Y es interesante que dice que las cosas que nos son dadas, ¿no? El 12, ¿cómo dice en castellano? Gratuitamente, algo así. Al final del 12. Sepamos las cosas que son concedidas. Exato. Eso acá que nos es concedido por Dios, por su Espíritu. Porque eso no es concedido por Dios, por su Espíritu. Es lo mismo que en el 10. Porque Dios nos ha revelado por su Espíritu. Entonces, el 10 habla de que nos es revelado y el 12 que nos es concedido por su Espíritu. No sé si ven eso. Y eso es el misterio. El misterio oculto que para los hombres no se puede entender. No sé si ven entonces, yo quiero terminar del 13 al 16, pero que en el 9, este misterio acá entonces, es justamente el misterio del Evangelio que es Cristo crucificado. Que es algo que el ojo no vio y que es algo que es esa la gloria, que es la gloria de Cristo que fue preparada para nosotros. Bien, versículos 13 ahora, ¿qué dice? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bien, entonces, él compara la sabiduría humana. Es que el de él no dice compara. No, el mío tampoco dice... El mío dice compara, por eso. No, calma. Ele está comparando duas coisas acá. Quais são as duas coisas que Pablo está comparando? Sabedoria humana. La que enseña el Espíritu. Exato. La sabedoria humana já falamos que tem que ver com a eloquência e tudo isso, não? Al predicar. O sea, comparar y contrastar. Exatamente, graças. Ele está comparando e contrastando. Aí la humana e la de Deus. Acá ele já falou que são palavras em um discurso bueno. Vemos isso no 2.1, por exemplo. Pero acá, no versículo 14, 13, minha irmã disse que em castelhano não disse essa terminologia. Déjame ver aí, 13. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qual é a ideia que dá de acomodando lo espiritual a lo espiritual? Sim, em castelhano, em inglês e em português, diz comparando. Comparando, vou pôr abaixo, acomodando. Então, como é que se entende a sabedoria de Deus? Como que cada cosa queda en su lugar, se encaja. Exatamente. Então, hay que agarrar as coisas espirituais. Como espiritual. Y eso justamente lo que hacemos, o sea, cuando estamos yendo y volviendo en el texto para ver que está en la porción y que fue lo que él mencionó antes, estamos viendo una lección espiritual o un concepto espiritual con otro concepto espiritual para nos ayudar a entender algo. No sé si me sigue. Entonces, ese es el tipo de sabiduría de Dios, que va comparando algo espiritual con algo espiritual. Bien. Y el 14 y 15. No, el 14 solo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bien, entonces, eso acá, es esa mentalidad de acá. El hombre natural da a entender que hay dos tipos de hombres también. Exatamente. Que es de la sabiduría humana. Él no comprende las cosas de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas son discernidas espiritualmente. Entonces hay dos tipos de hombres, ¿no? Digo, Joaquín. El 15, ¿qué dice? El 15 dice, parece. Entonces hay un hombre espiritual acá.
¿qué hace el hombre espiritual? Juzga todas las cosas. Ele vai dizer algo acá que ele vai explicar solo después. Que dice, pero él no es juzgado de ningún hombre. Es porque él está siendo juzgado por la gente de Corintios. Entonces, como ya les está reprendiendo. Porque ellos están diciendo que él no es tan bueno capaz que Apolo. Entonces ele dice, ustedes me están juzgando. Y es porque ustedes están como hombres naturales. O sea, la manera que ustedes... Pero él va a desarrollar eso después. Solo si quieren tomar nota. Ele vai falar acerca disso. 4, capítulo 4, versículo 3, por exemplo. 4, 3 e 4. Pero não vamos ver isso agora. E o que ele disse acá então, acerca desse homem acá? Que juzga todo y nadie lo Juzga juzga. todas las cosas, pero no E el último, versículo 16. Tiene la mente de Cristo. Ese hombre espiritual tiene la mente de Cristo. Exatamente. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir tener la mente de Cristo? Si fuéramos a seguir el 3, va a hablar acerca de eso, no vamos a entrar en detalles, pero él empieza a decir que ellos no son espirituales, pero son carnales. El primer versículo habla acerca de eso, del 1 a 4. Y él dice que ellos son carnales justamente porque ellos están hablando de ser de Apolo y de Pablo. ahí está también dice que Exatamente. Exatamente. Pero si vamos a partir del 16, vamos a leer del 16 y 17 primero. Del 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bien, antes él dijo que el Espíritu es el que enseñaba las cosas de Dios. Entonces acá él dice que el Espíritu habita en ellos. Y ahora lo que yo quiero llegar es los versículos 21, pero vamos a leer el 18 y 19. El 18 es el que es de Job, no el que dice. Había dicho No, pero el 19. Sí. en el 16 de que ellos tenían la mente de Cristo. Ahí, Del 3, ¿no? 13, Ok. 16, del 2. Ah, eso, ok, sí. Que ellos tenían la mente de Cristo. Ahí, No, él, sí. Sí. ahí fuiste a 1 Corintios 3 y ahora empezamos del 16 al 17. leíste 16 y 17 para decir que, De que el Espíritu de Dios está en ellos. o sea que eso tiene que ver con tener la mente de Dios. Exacto. Y ahora está... Ahora, él va a hablar. Pero perdón, Ever. No empecé ainda a hacer ese punto. ¿Cómo es que pasa esto? Porque en el versículo 3.1 dice, no puedo hablarlos como espirituales. Claro. O sea, yo no creo que cuando él dice tenemos la mente de Cristo, él está hablando de los carnales. ¿Entiendes? O sea, yo creo que él habla de los cristianos en sí, porque el cristiano tiene que tener la mente de Cristo. Sí, yo entiendo, solo que no puedo conciliar esto de que yo siento que él está dando un discurso, está predicando, y en eso que está predicando les dice, no les puedo decir a ustedes cosas espirituales, pero les tengo que hablar como a niños. Claro. ¿Sí? Sí, pero después en el versículo 16 dice, no sabéis que sos templo de Dios, al mismo grupo siento que le está hablando. Claro. Entonces, porque acá el 16 y 17, él va después a hablar de que hay casos de fornicación entre ellos. Entonces está diciendo, ustedes están profanando su templo porque ustedes están fornicando. No, pero donde él está diciendo es, en el 16 él está diciendo que ellos tenían la mente de Cristo. Claro. Y acá en el 16 está diciendo que como se... Yo siento como que le está hablando al mismo grupo y en un texto le está diciendo que no son y en el otro texto le está diciendo que son. Sí. Quizás después lo cambia, pero les dice que son espirituales, o siento que le está diciendo que Sí, son. o sea, yo creo que les pone como que nosotros como cristianos tenemos la mente de Cristo. Pero, En este modo no lo están teniendo. exacto, ustedes están siendo carnales. Pero, o sea, quien debería ser carnales son los que no son de Cristo.
Por eso lo estaba reprendiendo. Exato. No sé si me sigue acá. Sí. Capaz que debería decir, ¿no sabés que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios debería morar en vosotros? Bien, versículos 18 y 19. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Bien, entonces acá él vuelve al argumento de antes. Él dice, si alguien de ustedes se cree sabio en este mundo, es como, mira, hay personas acá de ustedes que están queriendo ser sabios como el mundo, pero entonces hágase todo. Tonto, perdón, gracias. Necio. El 20 también. 20 y 21. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Bien. Eso para mí es que es el punto. Otra vez gloriarse, porque antes él estaba hablando, él vuelve acá y dice, ustedes están gloriándose en los hombres, porque uno se gloriaba en Apolo, otros querían gloriarse en Cefas, otros querían gloriarse en Pablo. Y él antes habló acerca de eso, cuando estaba hablando, él empieza hablando de su argumento con relación a las personas del mundo, pero después él trae eso y aplica a ellos, no sé si ven. Que antes él estaba diciendo, Dios no vino a nosotros con sabiduría humana, porque los sabios del mundo no están con nosotros. Y en el 1, versículo 29 a 31 dice, para que ninguna carne se pueda gloriar delante de Dios. Entonces está hablando que la gente del mundo no se puede gloriar delante de Dios. Y tiene que gloriarse en Cristo. Y acá él agarra lo mismo, y es como que si tuviese una arma y ahora apuntase a ellos. ¿Ustedes concordaron con eso? Bueno, no sabían, pero estaba hablando de ustedes, imparable. No sé si me entienden. Y ahora entonces en el 21 dice, 21, 22 a 23. Del 3, 21 a 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Bien. Lo que él está hablando acá es el motivo de por qué ellos no tienen que gloriarse en los hombres. ¿Y cuál es el motivo? Porque si ellos entendiesen de verdad el misterio, ellos iban a entender que era una tontería gloriarse en los hombres. ¿Por qué? Porque si todas las cosas son tuyas, o sea, es como que si, déjame pensar, un padre se gloriara en, no estoy sabiendo pensar, pero como si un rey se gloriara en su, como no conocer con su reino. Sí, en una cosa inferior, o sea, siendo que, porque no sabe que es rey, ¿entiendes? No sé si me entiendes. En su siervo. En su siervo, al invés de un siervo gloriarse en su rey, ¿entiendes? O sea, si el rey se reconoce como rey, él va a gloriarse en el reino que tiene, ¿entiendes? No sé si me sigue. ¿Cómo vos vas a gloriarse en Pablo si en realidad Pablo es tuyo? ¿Entiendes? O sea, yo soy de Pablo, qué bueno, pero bueno. Y el otro dice, no, yo soy de Apolo y ustedes están peleando. Pero en realidad Pablo te pertenece a vos, Apolo te pertenece a vos. ¿Por qué? Porque todas las cosas te pertenecen, incluso este mundo te pertenece y después el mundo venidero también te pertenece. Porque vos sos de Cristo y Cristo es vuestro. Como que va haciendo una escalerita y te dice el por qué nos pertenece a nosotros, porque somos de Cristo. Exactamente. Y al ser de Cristo, el mundo también es nuestro. Exatamente. Y ese es el misterio de la gloria que vamos a recibir incluso. Porque acá decía de la gloria que nos está reservada. No sé si se acuerdan. 1 Corintios 2. Pero cuando está diciendo que todo es vuestro, ¿está refiriéndose entonces al conocimiento? Todo. O sea, las personas, la vida, la muerte, el mundo, No, pero ¿por qué está diciendo las eso? cosas presentes. ¿Por qué él está diciendo eso? Porque sos hijo del dueño. Somos Luisa. corregentes como Adán, teníamos el poder que Adán tenía. Es como, o sea, sos hijo del dueño del universo, entonces
si volvemos a... Vamos al 2... Al 2... 9. Dos 7 y 2 9. El 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y el 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bien, entonces cosas que desde antes Dios preparó para nuestra gloria y después cosas que, o sea, que Dios preparó a los que le aman. ¿Y qué es eso? Es el misterio de Cristo. ¿Y cuál es ese misterio? Es el misterio de que Cristo iba a venir a esa tierra. El Evangelio. Sí, pero ¿qué quiere decir eso? Concluí, te hago la pregunta al respecto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la Santa Cena? En la iglesia del parque no hubo Santa Cena, pero en el templo sí. ¿Qué quiere decir comer el pan? Comer la carne de Cristo. Participar. Y la carne tiene que ver con, ¿qué? Con su cuerpo. Entonces Cristo nos da su cuerpo. Entonces vos, por herencia, tenés el cuerpo de Cristo. ¿Y qué quiere decir el vino? La sangre la sangre tiene que... La vida. La vida. Entonces vos recibís la vida de Cristo. O sea, Cristo está dando a nosotros la vida de Él. Entonces, vos estás recibiendo la vida de Dios para vos. Y sos partícipe de la vida de Dios hoy, ahora. Entonces, ese misterio que estaba oculto antes es revelado a nosotros ahora. De que Dios da su vida. Exato, a nosotros. ¿Querías hacer una pregunta? Sí, por ahí no quiero desviar, pero para recibir tal vez un poco de ayuda. Bueno, en Apocalipsis 10 dice que al comienzo o cuando se está por tocar la séptima trompeta se va a consumar el misterio de Dios. ¿Se está refiriendo a este misterio? Porque no he logrado concluir mi estudio de ese tema. Yo entiendo que el misterio... Debe hacer un dibujo acá. Un hombre plantó una trigo en el campo. Tenía un campo, durmió, plantó trigo. Pero ¿qué pasó después? Vino el malo, se duró 6 años. ¿Cuándo fue eso? Bien, pero en la historia. Cuando Dios tuvo un campo y plantó la buena simiente. La buena semilla. Adán y Eva. ¿Y qué pasó después? Vino Satanás. Entonces él está volviendo. Él plantó a Adán y Eva y quería la humanidad. Y quería una cosecha de la humanidad. Pero tuvo algunos problemas, que se mezclaron las semillas. Y si uno ve, hubo una lluvia temprana en la época de Cristo para esa semilla. Y esa misma semilla recibe una lluvia tardía. No sé si uno entiende qué quiere decir, pero hay algo que fue plantado acá en la época de Adán y que todavía está creciendo. No sé si me entienden. Porque hubo una lluvia tardía en la época de los discípulos. Y es la misma planta también que está creciendo hasta hoy. No sé si me siguen hasta acá. O sea, yo puedo cortar eso y traer un fractal para de una etapa menor para nosotros. Pero hay algo que fue plantado acá, que Dios quería cosechar, que Él está regando y va a cosechar solo ahora en el final de todo. Y eso es el misterio de Dios. ¿Y qué es lo que fue plantado acá y que va a ser cosechado? Porque, ¿qué es lo que crece? El crecimiento de la simiente, o sea, en la vida cristiana, es que el proceso de santificación. El proceso de santificación es el crecimiento de tu humanidad o de la divinidad de Cristo implantada en vos. De la humanidad divina en vos. O sea, no es que tu humanidad va a quedar cada vez de la divinidad de Cristo en nosotros. Entonces no es que nuestra humanidad va a quedar cada vez mayor y más fuerte. Lo que queda más fuerte en nosotros es la divinidad de Cristo.
Entonces, ¿qué quiero poner con eso? Si uno ve el nuevo pacto, ¿por qué es mejor en hebreo? Estoy saltando para llegar a esa pregunta en varias cosas, capaz algunos se pierden. Pero el nuevo pacto es mejor porque tiene promesas mejores. Eso dice Hebreos. Entonces acá, lo que Dios está dando, nos está dando más revelación. Y nuestra divinidad que nosotros recibimos es la divinidad que está donde? Está en la palabra. O sea, yo tengo que comer esta palabra para poder recibir la divinidad de Cristo. Entonces, cuanto una mayor revelación yo tengo de Cristo, más de su divinidad yo tengo en mí. O sea, más se expresa, más, no sé, más crece eso. Exatamente. Entonces, ese misterio acá, él va a llegar a su cumbre en nuestra última generación. Pero es algo que está creciendo desde entonces. Y es como que se revela con Cristo. Ah, es eso que está pasando. Es que Dios está habitando en un templo. Que concuerda con lo que Dios a través de la web menciona del carácter que va a ser como Jesús. A ver. No era una cuestión teológica, sino una cuestión de carácter. A ver. ¿Sí? ¿Estás sugiriendo que tú eres vuestro porque vamos a recibir, o sea, vamos a ser partícipes de la naturaleza de Cristo como Él es el dueño de todo? ¿Sería algo así? Porque no Bien. creo claro que todo es vuestro. No, Bien. no creo que es. Para mí, ese es el punto que yo quería llegar. Para mí, esa regla, de que lo que esa regla habla, porque parece capaz, que tiene todo eso que ver con la regla 3. Sí. Pero la regla 3 tiene que ver con tener la mente de Cristo. De eso habla la regla 3. Y yo estoy diciendo, mira, vos tenés que tener la mente de Cristo para estudiar la Biblia. ¿Y qué quiere decir eso? Si uno va a Todo Juan... lo revelado no puede ser ocultado. Exatamente. Juan 14. A partir del versículo 10. Del 10, vamos a principio del 10 hasta el 12. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, no aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bien, yo puse ese versículo porque la misma fe que los discípulos tenían que tener, que el Padre estaba en Cristo, ellos después tenían que tener que Cristo estaba en ellos. Que Cristo estaba en ellos. Ellos tenían que mirar a aquella persona y saber, el Padre está en Cristo. Y ahora después ellos iban a tener que tener fe de que Cristo estaba en ellos. Y ahí iban a hacer las mismas obras que Él iba a hacer. Y ahí, ¿qué dice? A partir del 13 a 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Bien, entonces, si vos pedís cualquier cosa en el nombre de Cristo, ¿y qué quiere decir pedir en el nombre de Cristo? Tienes que tener la mente de Cristo para poder pedir en el nombre de Cristo. Porque tenés, es como, o sea... Hay que querer hacerlo él mismo. Exacto, o sea, yo no puedo pedir en el nombre de Cristo. Cristo haga que caiga fuego del cielo y destruya a todas las personas del mundo ahora. Porque eso no va a pasar. O sea, y esa promesa no se va a cumplir. Pedir en el nombre de Cristo quiere decir, ya utilizando ese ejemplo acá, pero es como que la hija que va a la panadería y dice, yo vengo acá a comprar pan en el nombre de Luis, mi padre. ¿Y por qué? Porque después Luis va y va a pagar. Porque, o sea, Luis va a hacer. Yo pido eso y quien va a hacer es el Padre, o sea, Luis. Entonces es eso que él dice, si me pide en mi nombre, yo lo voy a hacer. Entonces tenés que pedir en el nombre de Él algo que Cristo va a hacer. Por eso Santiago dice que pedís y no recibís porque pedís mal. Exactamente. Porque no pedimos conforme a lo que Cristo quiere, no tenemos la mente. Exactamente. Un ejemplo claro de eso es Eliseo, cuando pidió que, cuando estaban rodeados en total, les pide que los deje ciegos. No le dice, si es tu voluntad que queden ciegos. Exacto. Estaba tan en armonía su mente con la de Dios, que Exactamente. sabía que lo que estaba pidiendo coincidía con lo que ellos querían. Exactamente. Exactamente.
si seguimos a partir de... Sí, hasta el 18 va a decir, el 17 y 18. ¿De qué? De ese mismo, 14. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Exatamente. Entonces, va a estar en nosotros, Él va a venir a nosotros. Entonces, así como el Padre estaba en Cristo, Cristo está en nosotros. Y a veces nosotros tenemos una expectativa de lo que quiere decir eso, y a veces eso capaz nos frustra un poco, porque yo básicamente estoy diciendo, si quieres estudiar la Biblia y entender, tenés que tener la mente de Cristo. Y uno piensa, ¿cuándo eso va a pasar conmigo? Sí, porque uno mira a Cristo y tenemos ese mal hábito, yo creo, de pensar que Cristo solo existió desde cuando tenía 30 a 33 años. Nos olvidamos de que Él quedó desde 30 años. Nadie lo sabía, o sea, Él tenía que tener fe de que Él era el Hijo de Dios también. O sea, Él tenía que abrir las Escrituras y decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y estudiar y comprender cuál era su misión. Él entiende plenamente que Él es Hijo de Dios cuando tiene 12 años solo. Entonces, en sabiduría y en gracia. Exactamente. Elena dice que cuando era niño hablaba como niño, o sea, era un niñito. Exactamente. Nosotros nos imaginamos, no sé, que habrá sido un niño súper dotado, ¿viste? Que iba por ahí. Pero no, un niño común, solamente que no estaba mancillado por el pecado. Exacto. Entonces, Perdón, pero es interesante notar con respecto a lo que decía Emma, que Jesús fue perfecto en cada una de sus etapas. como una Como planta. vemos claro en el modelo de la agricultura, la semilla es perfecta en semilla, porque es perfecta en ese estado y va siendo perfeccionada a medida que crece, cada estado es perfecto. Amén. El libro de Corintios va a tratar un poco de eso, porque él va a decir después que como hay personas que fornican entre ustedes y ustedes no hacen nada. Él va a decir, mira, no hay que haber pecado público en la iglesia. Él dice, claro, eso es parte de lo que él va a decir. Entonces, no vamos a entrar en eso, pero uno puede, si uno ha pedido perdón de sus pecados, los ha confesado y hace el máximo para vivir a la luz que tiene, esa persona tiene la mente de Cristo. Pero si uno está cometiendo pecado público y es consciente, o privado incluso, y es consciente, si una persona está en pecado, esa persona ahí sí tiene que arrepentirse y recibir la mente de Cristo. O sea, ¿eso qué quiere decir? No sé si me siguen. Pero no sé si terminaste eso de cuando era niño, es como nosotros que vamos a empezar a tener su mente, probablemente vamos a empezar cuando él era niño. Exactamente. Y ahí vamos a crecer y vamos a llegar cuando Exactamente. Entonces uno empieza acá, o sea, con la mente de Cristo. Uno no empieza con la mente de Cristo acá. O sea, Cristo aprendió mucho en esos 30 años. Él tuvo que prepararse para su misión. Y eso de la mente de Cristo tiene que ver... Vamos primero para 1 de Juan 5. A 15. ¿5, 13 al 15? Sí. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero, o sea, es interesante porque a veces nos parece muy desafiador esa idea de tener la mente de Cristo. O sea, parece algo que como si fuera prohibido. No sé si a veces uno tiene esa sensación. Pero acá dice, mira, yo te estoy hablando eso para que ustedes tengan certeza de que tienen la vida eterna. O sea, Él está dando esa certeza. Si uno está viviendo la ley, la certeza que uno no puede tener y que Elena condena es la certeza de que uno no va a caer jamás. O sea, eso uno jamás puede pensar, no, yo ya estoy santificado, tan santificado que ya es imposible para que yo peque otra vez. ¿Cómo voy a poder cometer ese pecado otra vez? Entonces, esa seguridad de que uno no cae más, uno no debe tener. Pero la seguridad de que uno tiene la vida eterna porque está siguiendo toda la luz que tiene, de que está
en paz con Dios y que su conciencia no lo está acusando, es un privilegio del cristiano. Y eso es una buena noticia. A veces no pensamos, qué cosa terrible. Porque a veces no vemos del lado positivo, pero es un privilegio. O sea, Dios va a producir eso en nosotros. Dios es quien va a hacer que eso sea una realidad. Bueno, siga por favor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bien, entonces, volviendo a lo que Luisa me preguntaba, yo creo que la relación tiene que ver con eso. Pensé que no iba a contestar. O sea, yo creo que la relación de que todas las cosas son nuestras en ese sentido, de que si yo pido cualquier cosa de acuerdo con la voluntad de Dios, yo voy a recibir. La fe que Cristo tuvo que tener era cuál. Dios me ha puesto en ese mundo acá para cumplir una misión para Él. Él quiere que yo haga eso y Él me va a preparar para eso. Yo voy a hacer lo máximo que yo pueda, pero el Señor me va a revelar por su palabra. Entonces Él seguía estudiando su palabra y Dios la iba abriendo para Él. Y Él pedía porque Él sabía que Cristo o sea, en el momento que Él entendió quién Él era y cuál función estaba haciendo, Él sabía, no, Dios me va a dar las herramientas para que yo cumpla mi función. Y seguía, sin quedar volviendo, porque, bueno, si de verdad yo soy el Hijo de Dios, estoy acá, Dios de hecho está interesado en me ayudar. No sé si me entienden acá. Entonces, tener esa mente es lo que te va a ayudar a entender la vida y a poder utilizar la regla 3. Quiere decir que nada de lo que está revelado en las Escrituras será escondido de aquel que pide con fe, sin vacilar. Para pedir con fe, yo tengo que tener esa mente de Cristo. La fe es un don incluso. Entonces, para que yo pueda tener fe, yo tengo que tener eso. Y el hecho de que sea un don también hace que quiere decir que Dios me puede dar. Porque a veces yo pienso, sí, pero yo no tengo fe. Entonces estoy perdido capaz. No estoy en esa condición. Estar en esa condición es un don también. O sea, si yo hoy creo, yo quisiera estar acá, pero yo siento que estoy acá, bueno, hoy llegar en tu casa, orar a Dios, ahora mi Señor, perdóname, atráigame, yo quiero tener esa experiencia, yo quiero tener fe. Porque a veces tenemos la idea de que dame fe si es tu voluntad. Pero como no es la voluntad de Dios que nosotros tengamos fe. Entonces Dios ya nos dijo que es la voluntad de Él que nosotros tengamos fe, que nosotros tengamos la mente de Cristo. Entonces, si yo pido algo que es de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Nosotros no podemos recibir. Exatamente, vamos a tener esa mente, la mente de que tiene fe. Capaz podríamos leer la regla 14 de Miller y terminamos. Por eso nada va a ser un culto. También. La próxima semana creo que vamos a volver a la regla 3 todavía. Hay cosas más para discutir de ella. Pero quiero que leamos un poco de la regla 14, porque la regla 14 define qué es tener fe. ¿Quién lee? La regla más importante de todas es que debes tener fe. Debe ser una fe que requiere un sacrificio. Y, si probada, abandonaría al objeto más querido en la tierra, el mundo y todos sus deseos, el carácter, estilo de vida, ocupación, amigos, hogar, comodidades y honores mundanales. Si alguno de estos nos impidiera creer en cualquier parte de la palabra de Dios, se mostraría que nuestra fe es vana. Tampoco podemos creer mientras uno de estos motivos se encuentra escondido en nuestros corazones. Debemos creer que Dios jamás abdicará su palabra. Bueno, ahí sigue hablando de la palabra de Dios, si no preferido. Pero entonces yo tengo que tener una fe que abre mano de cualquier cosa que me sea necesaria para que yo pueda creer en la verdad. Y eso tiene que ver con tener la mente de Cristo. No fuimos ahí, pero Filipenses 2 va a hablar que esa mente esté en vosotros. La mente de Cristo que siendo Dios, encontró-se en forma de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mismo abordaje que Cristo tuvo a las Escrituras yo tengo que tener. ¿Y cuál fue su abordaje? Fue alguien que nació de nuevo porque Cristo ya existía. Entonces Cristo nació otra vez en esa tierra. Y cuando Él nace de nuevo en la tierra, que Él nace en un nuevo mundo que no sabe más de nada. O sea, Cristo tuvo que aprender todo del zero. Tuvo que aprender las profecías, tuvo que entender qué eran los ritos, tuvo que entender todo. Y Dios lo guió. Nosotros cuando nos bautizamos, ¿cuál es la idea del bautismo?
nacer otra vez. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que Cristo, agarrar la Biblia y decir, Señor, nací de nuevo. Estoy otra vez en el mundo y ahora nací de nuevo para ser ¿qué? Para ser un siervo. Entonces tengo que agarrar la Biblia y estudiarla de la misma manera. ¿Cuál es tu plan para hoy? Para el mundo hoy. ¿Qué tus siervos tienen que ejecutar hoy? Y así Dios va abriendo la Biblia cada vez más. Y como yo nací de nuevo, yo voy a abrir mano de cualquier cosa que no haga más parte de esta vida. Amén. Oramos por el sábado ya. Perdón, una cita nos haga parte de Luis. Hablando justamente de esto y del modo de que Cristo se conducía, dice, pero el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Tan completamente había anonadado Cristo el yo, que no hacía planes para sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios, que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Amén. Amén.